Hola amigos, hola amigas, ¿cómo andan? Bueno, sigo con nuestra serie que iniciamos hace un par de días, que vi que tuvo una repercusión interesante, que iniciamos con La voluntad de saber de Michel Foucault. Y quiero seguir sumando libros, textos a esta serie de los libros que cambiaron mi vida, mi forma de pensar, mi forma de vivir también en gran medida. Y hoy vamos a hablar un poco, un ratito, de otro libro que voy a sumar, que es La genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche, un libro de 1887, y esta edición que yo tengo acá es una edición del año 2001, ¿no? Como les decía en el video anterior, en general los textos que tengo son de la década del 90 hasta mediados de los 2000, porque básicamente fue mi etapa de formación en la universidad. Sin embargo, este es un libro que yo no leí en la universidad. En la universidad leímos, recuerdo haber leído algunos fragmentos de, digamos, un texto importante como El nacimiento de la tragedia, eh, pero no mucho más de Nietzsche. Realmente no es un autor que yo recuerdo haber estudiado con mucho detenimiento en la universidad. Más bien es un autor que yo descubrí fuertemente cuando egresé, y fueron lecturas a consecuencia, con posterioridad de mi formación. Este texto, La genealogía de la moral, de Nietzsche, realmente es un antes y un después para mí en muchos aspectos. Nietzsche para mí es un filósofo que, operó como una revolución en varios sentidos. En primer lugar, lo que yo creo que es importante decir, que es lo que siempre me sedujo de Nietzsche, incluso estando estudiando filosofía en la UBA, paralelamente lo leía, antes lo leía y lo leía en forma paralela, porque lo que me cautivaba de Nietzsche era su estilo literario. Nietzsche, antes que nada, es un gran escritor, y eso no es tan habitual de encontrar, lamentablemente, en filósofos. Hay algunos filósofos que escriben muy bien, que tienen plumas maravillosas, como Nietzsche, que tienen vuelo lírico, que tienen vuelo humorístico, que son satíricos, irónicos, sarcásticos. Nietzsche es una revolución escrituraria lo que hace Nietzsche, además de la revolución conceptual, que por supuesto es increíble, pero no se puede escindir, digamos, ¿no? Su innovación desde el punto de vista filosófico, el punto de vista conceptual, es también una revolución desde el punto de vista escriturario. O sea, Nietzsche en ese sentido fue para mí una liberación, como de autorizarme, en el sentido, alguien que me autorizaba para decir, podés escribir filosofía de un modo libre, ¿no? No hace falta que escribas un artículo académico, un paper. Bueno, eso es necesario si uno está dentro de un esquema académico, universitario, administrativo. En mi caso es parcialmente, yo lo estoy, pero no formo parte del CONICET. Nunca tuve esa obligación. Cuando considero que hay que escribir algo de un modo detallado y que es para un público esencialmente académico, por supuesto escribo un paper, pero siempre yo escribí paralelamente de un modo libre, en registros que tienen que ver con el ensayo literario, digamos, en registros que tienen que ver con el fluir de la conciencia. Nietzsche lo que tiene es que nos autorizó a hacer filosofía a través del poema, a través del aforismo, a través incluso de una suerte de novela, entre comillas, como así habló Zaratustra, con un personaje llamado Zaratustra. Y en este caso tenemos un tratado, es un texto, tal vez el texto más sistemático, como dice Gilles Deleuze, sobre la genealogía de la moral. Realmente es un texto muy, muy articulado, muy sistemático. Es un tratado que tiene 3 capítulos. El primer capítulo trata de lo bueno y lo malo, el segundo capítulo trata de la culpa y la mala conciencia, y el tercer capítulo trata de los ideales ascéticos, ¿no? Acá hay una cantidad de conceptos que son extraordinarios que plantea Nietzsche, que tienen que ver, por ejemplo, con la noción de moral de esclavos, de moral de señores, de resentimiento. Es una suerte de psicología social también la que hace Nietzsche.
Ahora, ¿cuál es su tesis? Si uno tiene que ir un poco a la tesis de este texto y por qué, de mi punto de vista, es tan revolucionaria, subversiva en un punto también, hasta revulsiva. Porque Nietzsche va a decir básicamente que lo que uno entiende como moral, moral universal, occidental, supuestamente objetiva o supuestamente universal, en rigor de verdad, esas valoraciones o los atributos que uno coloca en los términos bueno y malo, como uno define una buena persona o una mala persona, por ser bien concreto, bueno, allí no hay nada de objetivo ni de universal. En el fondo lo que hay es una interpretación que ganó una batalla interpretativa, una lucha, ¿no? Hay una teoría del poder también en términos de lucha, pero en definitiva que la moral tiene fundamentos que podemos llamar extramorales. Los fundamentos de la moral nos llevan, digamos, a la cuestión del poder y de la guerra interpretativa. Es decir, hay diferentes interpretaciones en pugna respecto de lo bueno y lo malo. Sucede que una de estas interpretaciones, que es la interpretación que él llama propia de la moral de esclavos, es la victoriosa, es la universal, es la que se supone objetiva y aceptada por todos, incluso no solamente por las personas religiosas, sino también por los ateos agnósticos. En el momento de valorar, seguramente la mayoría piensa que una persona buena es una persona compasiva, sumisa, humilde, casta, una persona que valora más al otro que a sí mismo, que es altruista. Y por el contrario, una mala persona es una persona ambiciosa, que despliega su potencia, una persona que, digamos, que cuida su cuerpo, una persona sexualmente activa, una persona que algunos pueden entender como egoísta, porque se valora a sí misma, porque tiene amor propio. Y lo que Nietzsche trata de mostrarnos, en definitiva, es un poco el origen de esas resignificaciones, ¿no? Mostrarnos a partir de un trabajo filológico, desde el griego, el latín. Él, como tenía formación filológica, tenía un alto conocimiento de las, digamos, de las lenguas clásicas, y por supuesto el alemán, mostrarnos que, bueno, hay una interpretación antigua que da cuenta de que lo bueno es lo noble, de buena calidad, y lo malo es aquello que es de mala calidad, lo débil. Entonces, que en esa operación de resignificación de lo bueno y lo bueno como compasivo, como casto, como sumiso, y lo malo como lo ambicioso, fuerte y sexualmente activo, por ejemplo, no hay ninguna referencia filológica, no tiene nada que ver con el origen de las palabras, sino tiene más que ver con una reinterpretación, una resignificación, una operación metafísica, política, de una tradición que es la tradición que él llama nihilista, básicamente el platonismo y el cristianismo, ¿no? Que es la valoración que uno sigue usando habitualmente. Si uno le pregunta a cualquier persona que defina a alguien bueno, seguramente va a pensar o va a dar cuenta de esas atribuciones que dice Nietzsche. Bueno, Nietzsche nos muestra, empleando un método genealógico, que esa interpretación que se supone universal, que se supone objetiva, bueno, nació, emergió en determinado momento, ganó una batalla interpretativa y se impuso. Pero eso no quiere decir que no haya la posibilidad de pensar otras interpretaciones alternativas de lo bueno y lo malo. Ahí va a aparecer la propuesta de Nietzsche de lo que él llama una moral de señores o una moral aristocrática, una moral de la diferencia, de la afirmación, de la potencia vital en este mundo. Entonces es una tesis muy fuerte, es una tesis que verdaderamente te hace reconfigurar, por lo menos a mí me hizo reconfigurar por completo mi esquema valorativo, ¿no? Y te potencia también por otra parte, ¿no? Posteriormente, en el segundo tratado y el tercero, cuando Nietzsche analiza en primer lugar la culpa y nos muestra que culpa es deuda, culpa es básicamente una deuda, es una deuda originaria con un acreedor que en este caso es Dios. O sea, estamos hablando de una deuda no en términos económicos, sino en términos morales. Uno nunca pidió nacer, la vida es un don, a uno le dan la vida y es como, en términos bancarios, sería como nacer en rojo y uno tiene que pagar esa deuda originaria. Ahora, esa deuda se paga no con dinero, sino comportándose de determinada manera,
¿no? Ese comportamiento responde a lo que Nietzsche llama en el tercer tratado los ideales ascéticos, es decir, que para Nietzsche es una contradicción, porque los ideales ascéticos son ideales de negación de la potencia de la vida, de negación del despliegue vital, de negación del cuerpo, de negación de la sexualidad. Básicamente, de esa manera uno podría estar en línea con esa deuda originaria, portándose como un esclavo, de manera esclava, ¿no? Por tanto, es un texto de una hipótesis poderosísima, a mi juicio poderosísima, digamos, ¿no? Realmente me hizo modificar mi forma de valorar en gran medida, ¿no? Les voy a leer algunos pasajes, además, como les decía, está escrito como los dioses, ¿no? Por ejemplo, esta traducción es muy buena, es la traducción de Andrés de Sánchez Pascual, el traductor, tal vez el traductor clásico de Nietzsche al castellano. Por ejemplo, vean en el tratado primero, en el parágrafo llamado, en el parágrafo 10, dice: la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores. El resentimiento de aquellos seres a quienes les está vedada la auténtica reacción, la reacción de la acción, y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria. Tremendo. Mientras que toda moral noble nace de un triunfante sí, dicho a sí mismo, la moral de esclavos dice no, ya de antemano, a un fuera, a un otro, a un no yo, y ese no es el que constituye su acción creadora. Esta inversión de la mirada que establece valores, es decir, el esclavo crea valores, desde el resentimiento y la debilidad, y coloca al malo como al fuerte, es necesario dirigirse hacia afuera en lugar de volverse así. Forma parte precisamente del resentimiento. Para surgir la moral de los esclavos necesita siempre primero de un mundo opuesto y externo. Necesita, hablando fisiológicamente, de estímulos exteriores para poder en absoluto actuar. Su acción es de raíz reacción. El esclavo reacciona, ¿no? Es un reaccionario, en un punto también, digamos, ¿no? Cómo este resentimiento crea, la debilidad crea, la impotencia, paradójicamente, crea, desde una venganza imaginaria que coloca al fuerte como el malo. Como no puedo ser fuerte, como no puedo desplegar mi potencia, el otro que sí puede es el malo. Les leo otro pasaje que a mi juicio también es fascinante. Vean, por ejemplo, también en el tratado, vamos al tratado de la culpa, por ejemplo, dice en el parágrafo 6, dice lo siguiente: preguntémonos una vez más, ¿en qué medida puede ser el sufrimiento una compensación de deudas? O sea, sufrir implica compensar, implica pagar la deuda originaria, el rojo con el que nací. Esa es la forma de pagar, sufrir. Sufrir, vas a sufrir, lo lamento. Este mundo es para sufrir. En la medida en que hacer sufrir produce bienestar en sumo grado, en la medida en que el perjudicado cambiaba el daño, así como el desplacer que éste le producía por un extraordinario contragoce. El hacer sufrir una auténtica fiesta, algo que, como hemos dicho, era tanto más estimado cuanto más contradecía el rango y a la posición social del acreedor. Acá está esta idea del deudor acreedor. Y finalmente les leo un tercero de los ideales ascéticos. Les voy a leer este que me parece muy simpático, porque habla de los filósofos casados. Me parece muy divertido lo que dice Nietzsche acá. Nietzsche además lo que tiene es que es un autor divertido. Uno se ríe leyendo a Nietzsche. No hay muchos filósofos con los cuales uno se ría, pero digamos a carcajadas, porque es muy, muy sarcástico, es hermoso como escribe. Por ejemplo, dice en el parágrafo 7, y así el filósofo siente horror del matrimonio y de todo aquello que pudiera persuadirle a contraerlo. El matrimonio como obstáculo y fatalidad en su camino hacia el óptimum. ¿Qué gran filósofo ha estado casado hasta ahora? Heráclito, Platón, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer no lo estuvieron. Más aún, ni siquiera podemos imaginarlos casados. Un filósofo casado es un personaje de comedia. Increíble. Esta es mi tesis. Y por lo que se refiere a aquella excepción, Sócrates, parece que el malicioso Sócrates se casó
ironice por ironía, justamente para demostrar esta tesis. O sea, Sócrates se casó para demostrar que es la excepción. Todo filósofo diría lo mismo que dijo Buda en una ocasión cuando le anunciaron el nacimiento de un hijo. Me ha nacido Rahula, una cadena ha sido forjada para mí. Rahula significa pequeño demonio. A todo espíritu libre tendrá que llegarle una hora de reflexión. Bueno, me parece simpático no sé si es un pasaje que me marcó, pero me parece simpático para mostrarles cómo escribe Nietzsche también, ¿no? Les leo un cuarto y último, donde aparece el tema del ideal ascético, de la vida ascética. Este sí me parece más fuerte, este sí me marcó y lo leí muchas veces. Dice lo siguiente Nietzsche acá, en el parágrafo 12 del Tratado de Tercero. Dice, tiene que ser una necesidad de primer rango, la que una y otra vez hace crecer y prosperar esta especie hostil a la vida. Tiene que ser sin duda un interés de la vida misma el que tal tipo de autocontradicción no se extinga, pues una vida ascética es una autocontradicción. En ella domina un resentimiento sin igual, un autodesprecio, ¿no? El resentimiento de un insaciado instinto y voluntad de poder que quisiera enseñorearse, no de algo existente en la vida, sino de la vida misma, de sus más hondas, fuertes, radicales condiciones. En ella se hace un intento de emplear la fuerza para cegar las fuentes de la fuerza. En ella la mirada se vuelve rencorosa y pérfida contra el mismo florecimiento fisiológico y en especial contra la expresión de contra la belleza, la alegría. O sea, el resentimiento tiene esta dinámica y la vida ascética, sobre todo, que es su expresión desde el punto de vista moral, es esto, es una vida de autodesprecio y por tanto de colocar al otro como malo, porque sí despliega su voluntad de poder. A mí Nietzsche, y con esto voy cerrando, es un autor que me impactó y que me impacta permanentemente, no solo por la genealogía de la moral, que sin duda si tengo que elegir es el libro que más me marcó. También, por supuesto, hay otros como Más allá del bien y del mal, o El Anticristo, o La Gaia Ciencia, digamos, Humano demasiado humano. Pero sobre todo lo que me parece interesante de Nietzsche a mí es la dimensión de la singularidad, es la dimensión de la aristocracia de su pensamiento, es la dimensión de la diferencia. Nietzsche para mí es un anarquista individualista, es un filósofo anárquico, individualista, aclaro individualista, vitalista, por supuesto, pero Nietzsche es un pensador tan extraordinario que habilita múltiples lecturas, digamos, ¿no? Por izquierda, por derecha, obviamente, en muchos sentidos, pero yo creo que hay algo en Nietzsche que es inescindible y que es bastante evidente, que es este elemento aristocrático del cual él habla en este texto y en otros textos, digamos, ¿no? La idea de la diferencia. En Nietzsche no es un pensador igualitarista y eso me parece interesante para pensar siempre, ¿no? Ahora, la noción de diferencia o la aristocracia de Nietzsche no es una aristocracia ni de castas, ni de títulos nobiliarios, ni de dinero, ni de plutocracia, por ende, ni por supuesto racial, por más que hayan interpretaciones nazis, ¿no? A mi juicio completamente forzadas y absolutamente inviables. No, es otro tipo de aristocracia, es una aristocracia que uno podría llamar del despliegue de la voluntad de poder, digamos, que es algo que está a disposición de cualquiera poder actualizar y no tiene que ver con ese tipo de elementos. Entonces, Nietzsche es un autor que si uno lo entiende esta dinámica de la afirmación, de la diferencia, digamos, es tremendamente, ¿cómo diría?, como transformador, es totalmente transformador de la propia vida también, ¿no? En mi caso, La genealogía de la moral es un texto que cada vez que lo leo, cada vez que lo enseño en la universidad, en mis cursos, me quedo pensando todo el tiempo y analizando las valoraciones que hago cotidianamente todo el tiempo. Y insisto, es un filósofo que te atraviesa también desde su estilo, que es maravilloso y que te estimula esto ya tiene que ver con la escritura, digamos, a los que les gusta escribir, ¿no? Que te estimula a escribir de un modo libre, que te autoriza a pensar
en nombre propio, ¿no? Que es algo que en la filosofía cuesta mucho, porque uno siempre está muy atado, por así decirlo, digamos, a referencias previas. Bueno, Nietzsche te dice, ¿sabes qué? No, mandate a pensar, ¿no? O sea, es un filósofo que te estimula eso, ¿no? Dando cuenta que hay una tradición, pero también asumiendo que uno tiene voz propia, digamos, ¿no? A partir de textos previos, pero voz propia. Entonces, la genealogía de la moral es otro texto, otro libro de filosofía que cambió mi vida, que modificó mi forma de pensar y que lo sigue haciendo. Bueno, espero que si no lo han leído lo hagan y lo incorporen. Y seguimos seguramente dentro de poco. Cuando tenga, como hoy tuve un momento, aproveché para grabarlo. Cuando tenga un momento voy a seguir sumando textos a la serie de los libros que cambiaron mi vida y que quiero compartirlo con ustedes. Les mando un abrazo, nos vemos.